bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primer lunes de julio, Belén, ¿cómo están todos? 4 de julio, por cierto, independencia de los Estados Unidos, Día Nacional de los Estados Unidos. Y comenzar con un tema que irrita mucho a la gente, Belén, el gasolinazo. Totalmente. El aumento del precio en la gasolina, pues diría que una mentira bastante manifiesta la del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque hay veces que las promesas de los políticos quedan un poquito en los matices. Bueno, sí lo dije, no me comprometí hasta cierto punto, pero esta fue clarita. El presidente Peña Nieto dijo, los grandes compromisos de la reforma energética es que baje la gasolina y que baje la electricidad, y las dos para arriba. Así es, que de alguna manera se había venido sosteniendo en los últimos meses, Enrique, lo cual nos daba cierto indicio para quienes no creíamos que efectivamente pudiera al menos en el mismo precio. Exacto, ¿no? Pudiera cumplirse esa promesa, y es increíble, no sé, seguramente el auditorio tendrá su propia perspectiva y su propio pulso y termómetro, pero estos meses que no subió al menos la gasolina, es increíble cómo sí te das cuenta de cómo se mantuvo en el precio, porque el subirlo mes con mes, cada vez... el típico de los 2-3 centavos, ¿no? Que subía. Exacto. Con Calderón, y cada que vez fueron 60 gasolinazos con Felipe Calderón. Calderón. Tu tanque se llena menos, y eso es como muy evidente al bolsillo del... Yo aquí haría si estás de acuerdo, Belén, una división, digamos, en dos temas. La primera, la parte política que tiene que ver con la promesa del presidente Enrique Peña Nieto, que queda claro que mintió y que desde mi punto de vista engañó a los ciudadanos, ¿no? Porque está clarísimo que los engañó, y yo creo que ahí no hay ningún tipo de debate, y que creo, hoy veíamos encuestas, por ejemplo, en el periódico Reforma, 29% de aceptación del presidente de la República. Está la figura presidencial en una crisis de magnitudes, Belén, insospechadas. Pues históricas. Y bueno, y por eso yo creo que anda por todo el mundo, porque dice, creo que el único lugar al que no puedo llegar es a mi país, porque 29% en un país tan presidencialista como México, claro, es un dato para tomar en cuenta, y esto empieza a ser muy preocupante en términos de su popularidad, y tiene que ver precisamente con estas cosas. Y la otra mala noticia que le hace falta tanto al sexenio, o sea, ya cuando decimos, oye, falta hasta 2018 con un presidente débil, hay que decirle a nuestro colega Manuel Falcón que nos dibuje como aquel baboso, ¿te acuerdas? Sí, que estaba pasando, viendo el reloj, esperando a ver qué día llega 2018, claro, porque es un desastre el sexenio. Claro. Yo no veo, no sé qué opinas tú, pero no veo política para nada, ni economía, es decir, parece que no hay proyecto para ningún lado, ¿no? Claro. Yo creo que es un desastre. Y ese es un primer punto, ¿no? El asunto político, donde queda claro que el presidente de la República se equivocó, tiene que corregir y le va a cargar un altísimo costo político. Y el otro asunto es, y creo que este es el debate más profundo y que habría que quitarnos un poquito filias y fobias partidistas, ideológicas. ¿La gasolina tiene que tener altos impuestos, sí o no? Unos dicen, la gasolina tendría que tener altos impuestos porque hay que desincentivar el uso del auto, y por lo tanto quien más use el auto tiene que pagar más impuestos. Otros dicen, no, eso tiene que quedar a las fuerzas del mercado, tiene que ser un debate en torno a cuánto se consume, a cuánto se oferta y cuánto se demanda, y por lo tanto el Estado no tiene que intervenir para propiciar ciertos comportamientos. Mi posición es la primera. Yo creo que no hay nada más eficaz para combatir la contaminación y para combatir el uso desmedido del auto que altos impuestos a las gasolinas, porque es lo más justo. Al final, tú pagas impuestos por lo que usas. No pagas impuestos por el coche que tienes, no pagas impuestos por el tipo de transporte que usas, sino por ponerle gasolina a tu auto. Aunque, Enrique, habría que precisar también, o quizá ponderar, que estamos hablando en general de hidrocarburos. Es la gasolina, pero también son otros energéticos que ayudan a mover la industria, incluso la propia gasolina, ¿no? Digamos, este transporte de carga que tiene un costo para las empresas. Que contamina también. Que contamina, pero que luego repercuten al usuario. Y si te parece, Enrique, vamos recapitulando un poco sobre los incrementos, esta nueva alza a los precios máximos de la gasolina que se aplicarán a partir de julio. La gasolina magna va a subir 24 centavos, es decir, se va a ubicar en los 13 pesos con 40 centavos. La premium aumenta a 34 centavos, va a costar 14 pesos con 37 centavos el litro, y el diésel se va a mantener sin cambios, al menos es lo que se informa en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de la luz, que hoy nos dábamos cuenta también, o nos enterábamos de estos incrementos en las tarifas, pues la Comisión Federal de Electricidad ha anunciado que estos incrementos a las tarifas eléctricas iniciarán también en julio. Para el sector industrial, después de 18 meses consecutivos de reducción, fíjate el dato que está por ahí muy interesante. De reducción para algunos, ¿eh? Sí. Va a aumentar entre 2 y 5% en julio, comparado con el julio del año anterior,
y el sector comercial tendrá incrementos en sus tarifas de entre el 5 y 7%. Y uno se pregunta, ¿pero por qué la reducción tiene que ser pareja? ¿Por qué no, por ejemplo, el aumento, perdón, tiene que ser parejo? Es decir, ¿por qué no aumentarle un poquito más a los que más tienen? Es decir, estas cuestiones un poquito más complejas que nunca se toman en cuenta. Y un tercer elemento, Belén, de este debate tiene que ver con el gasto. O sea, decíamos, la parte política está clara, ¿no? La parte, digamos, de si conviene o no un impuesto, creo que tiene que ser un gran debate nacional, porque al final, cuando el presidente decide subir el IEPS, el impuesto especial para productos y servicios, es como poner más impuestos. Claro. Es también otra mentira del presidente. El presidente dijo, no vamos a subir impuestos, nunca más después de la reforma fiscal de 2014, y sin embargo, se acaban de subir impuestos. Y fíjate, creo que la parte del gasto es muy interesante. ¿A qué se ha ido el dinero que pagamos por gasolinas? Porque siempre hablamos del dinero de petróleo, la entrada de crudo. ¿A qué se ha ido el dinero que pagamos por la gasolina? Y tenemos un gráfico que nos puede explicar un poquito hasta qué punto, pues también es comprensible, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los estados que han recibido más dinero por lo que se vende en este país de gasolina, que en 2015 fueron 90,000 millones de pesos? El Estado de México, Veracruz, Jalisco, Distrito Federal y, mira, sorprendentemente, Chiapas como quinto lugar. ¿Y sabes qué es lo interesante en este asunto, Belén? Que casi todo este dinero ha estado vinculado a temas relacionados con la nómina y el gasto corriente. Es decir, y creo que es ahí donde el ciudadano dice, a ver, yo no voy a estar pagando más impuestos, yo no voy a estar pagando más IEPS, en este caso con la gasolina, para que los políticos de turno contraten a sus amigos. Yo creo que esa es parte de la indignación. Si todo este dinero, que son 90,000 millones al año, estuviera vinculado realmente a proyectos de transporte público, realmente a proyectos de combate a la contaminación, de energías verdes, creo que sería más fácil decirle al ciudadano, a ver, paga un poquito más cuando llenas tu tanque de gasolina, porque al final eso va a tener un impacto sobre las infraestructuras públicas. Es decir, creo que el peor de los escenarios, más impuestos, pero menos inversión. Y eso es un binomio que creo que no ayuda a nada en términos de crecimiento económico ni en términos de que las familias puedan gastar de mejor manera, ¿no? Totalmente, Enrique. Y en ese sentido tendremos que revisar también, en términos generales, cuál ha sido, digamos, la captación precisamente por la gasolina. Tenemos un segundo gráfico. Sí, esto es de recursos de 2008-2013, que fueron de los últimos cortes, ¿no?, que se hizo. Bueno, 2008 se entiende muy poco porque fue año de crisis, ¿no? 2013 por el nivel de corte, pero si nos fijamos, Belén, estamos hablando de recursos que exceden los 20,000 millones de pesos prácticamente por año, ¿no? Y estamos hablando de recursos que en realidad no están invertidos o que no se están invirtiendo en proyectos de infraestructura o en proyectos para fortalecer el transporte público en las ciudades, como ¿no? el impuesto verde que se le conoce, ¿no? Que estos recursos se vayan directamente, sí, bueno, como en el caso del impuesto verde, en realidad, bueno, el impuesto verde ya no existe, ¿no? O no ha existido, en realidad es una propuesta que está, más bien aquí es un impuesto que en su momento manejaron los estados y que ya maneja la federación y que perfectamente podría estar vinculado a proyectos de combate a la contaminación, ¿no? Claro. Tenemos un tercer gráfico que nos explica, pues, en qué consiste el gasolinazo. Hay que recordar, recapitulando un poco, que fue en diciembre de 2007 cuando el presidente Calderón envía esta iniciativa a la Cámara de Diputados, en la que por primera vez pues se plantea esta propuesta de incremento consecutivo, digamos, a las gasolinas, ¿no? Lo que se le conoció como el gasolinazo. Aunque en realidad, como bien lo mencionabas, pues es un impuesto especial. Especial sobre producción y servicios para gasolinas y diésel. Hay que recordar, Belén, que esta propuesta de Felipe Calderón en su momento tuvo el sentido de que el Estado, que el gobierno dejara de subsidiar la gasolina. Hay que recordar que en México, sobre todo en los tiempos del calderonismo, se colocaban 200,000 millones de pesos de presupuesto federal en las gasolinas para que el precio no se fuera al alza. Es decir, la gasolina estaba subsidiada con 200,000 millones de pesos, que es algo así como 3 veces todo el presupuesto que tiene el país para programas sociales. E iba a subsidiar lo que se coloca en los tanques de gasolina de los autos. Claro. Y a partir de este incremento se buscaba reducir, y se ha reducido realmente los recursos que mete el gobierno federal para estabilizar digamos, el precio en el que se compra la gasolina, tanto magna como diésel y como otras también como premium. Y el objetivo eran dos en específico. Uno, la estabilidad de los precios, y dos, que no hubiera repuntes inflacionarios. La idea era mantener en determinados niveles el precio, atado a una decisión del Estado, porque ya sabemos, ¿no? En cuanto sube un poquito la gasolina, sube 5 centavos y ya están los de la tienda subiéndole 2 pesos a todo. Es decir, es una oportunidad para que los que tienen tiendas, los que tienen abarrotes, los que tienen cualquier tipo de lugar donde se expiden algunos productos, pues utilizan
¿qué te diría? Como excusa para subir más de lo que deberían de subir, ¿no? Sí, la escalada de precios que se da. Y, Enrique, un poco para recapitular en torno a lo que hemos venido hablando, pues, ¿qué se puede hacer, no? Ya lo comentábamos un poco al inicio, pues altos impuestos a la gasolina y apostar por el transporte público. Me parece que es una propuesta que sí tiene mucho de debate, el impuesto a los automóviles y vincularlos al transporte público, un poco lo que ya habíamos discutido acá también en Jalisco, ¿no? Claro. La afinación y vincularlo al transporte público, temas que conocemos muy bien aquí en la entidad porque ahorita están en pleno debate, ¿no? Son los debates. Yo creo, Belén, que el impuesto al auto tiene la parte, digamos, como interesante de que se está poniéndole un gravamen a la posesión de un auto y por lo tanto a la potencialidad de contaminar. Sin embargo, sí creo que se tiene que debatir a fondo este asunto de los impuestos a la gasolina, porque sí creo que es el más justo. O sea, es el más justo en el sentido de que entre más recorres y por lo tanto más contaminas, cada kilómetro que recorres estás pagando más impuestos por cada litro que está utilizando tu auto. Y yo creo que en ese sentido es el más interesante y el que ha demostrado mayor eficacia en países, particularmente en los países europeos. Si tú vas mañana a Europa y tratas de cargar de gasolina tu coche, te vas a dar cuenta que está 3 veces arriba de nuestro precio. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en España el costo de un litro de gasolina está en 24 pesos, ¿no? O sea, prácticamente el doble que nosotros, o un 40%. ¿Qué sucede con ese dinero? Todo ese dinero está vinculado a obra pública, a transporte público, a proyectos de energías verdes. Creo que es un gran debate. No se va a nominar, no se va a gasto corriente. Exacto. Creo que el problema detrás de esta indignación que tiene la gente con el gasolinazo es la mentira. Es decir, que se haya vendido una reforma energética que al final tiene que ver con muchos cambios, Belén. Es decir, se abrió el mercado energético, se permite que empresas extranjeras vengan y exploten petróleo y todo con, digamos, ese anzuelo que pusieron de, bueno, está bien, pero al final tú vas a pagar menos por gasolina y tú vas a pagar menos por energía eléctrica. Creo que fue un error haber atado una reforma de estas características a esos dos indicadores. Sí, el espejismo que nos vendieron, ¿no? De sí abrimos y a cambio tendremos un beneficio al menos en las tarifas. Y Enrique, para irnos a la pausa, me parece que también lo mencionábamos al inicio, estamos a 2 años prácticamente de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto y las reformas, la energética y educativa, por mencionar algunas que habían sido como, digamos, el gran logro del sexenio, están hoy por hoy prácticamente cayendo como castillo de naipes, ¿no? Creo que la reforma energética nunca ni siquiera caminó. La reforma educativa parecía, ¿no? Que era la ITOM, también está totalmente, hoy estuvo aquí en Jalisco Aurelio Nuño, incluso en estados no tan vinculados a la CENTE como Jalisco, hubo por ahí pelotones, digamos, siguiendo al secretario. Es decir, estamos hablando de un momento muy complejo y yo sí diría que pensemos 2 reformas institucionales. Una, volver a los periodos de 4 años de gobierno, no de sexenios tan largos. Y 2, revocación de mandato. Yo creo que en este tipo de momentos es fundamental para que los ciudadanos den su opinión sobre el andar de nuestras autoridades. Totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa, regresamos, ya están aquí nuestros invitados. Ocho de la noche del domingo 5 de junio, Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, infla el pecho en conferencia de prensa y afirma enfático: ganamos 9 de las 12 gubernaturas en juego. El PRI confirmaba con un auténtico zarpazo electoral su hegemonía territorial en México. Domingo 26 de junio, se consumó el sorpaso. Podemos se convierte en la primera fuerza política de la izquierda española, supera al Partido Socialista y tiene posibilidades de formar gobierno con Pablo Iglesias a la cabeza. Jueves 23 de junio. Los mercados se tranquilizan. Los británicos votan abrumadoramente a favor de quedarse en la Unión Europea. Los malos augurios del Brexit se esfuman. Así hubiera terminado junio si las encuestas de salida hubieran perfilado adecuadamente el resultado final en México, España y Reino Unido. En un espacio de 18 días, las encuestas han demostrado su falibilidad y no cualquier encuesta. Los llamados estudios de salida, aquellos que se hacen a pie de urna y que tienen un margen de error menor que las encuestas previas al día de los comicios. ¿Qué está pasando con las encuestas? Falta de honestidad de los profesionales de la demoscopía. No tenemos buenos encuestadores que logren reflejar el sentimiento popular con relación a un tema en específico. ¿Será que la sociedad, su complejidad, sobrepasó a las técnicas de los encuestadores y las muestras actuales son insuficientes? Esta noche en Perspectivas analizamos la crisis de las encuestas.
¿Están en crisis las encuestas, Belén? Pues mira, yo agregaría, si están en crisis las encuestas, preguntaría qué tanto los ciudadanos están confiando cada vez menos en las encuestas. Y seguro que nuestros invitados tienen mucho que decir. Platicamos con dos encuestadores. César Morones, director general de IMO. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Buenas por estar noches, aquí. Belén. Bienvenido. Buenas noches, Enrique. Gaspar Reza, director general de Verumen Asociados, capítulo Jalisco, región occidente, ¿no? Gracias por estar aquí. A ver, Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, Gaspar, empezamos contigo. ¿Sí están en crisis las encuestas o no? No. No están en crisis. No, definitivamente. Lo que se ve en las encuestas, en este tipo de ejercicios, pues es una partecita. Las encuestas son mucho más que eso, ¿no? Y no es solamente el medir, ni mucho menos el pronosticar, como lo han comentado ya. Las encuestas pues, no son una bola para adivinar. Las encuestas son para medir el momento y en función de ello tomar decisiones. Y una de las cosas menos importantes de las encuestas políticas es quién va arriba o quién va en medio o quién va abajo. ¿Sí? Porque eso tiende a cambiar. Lo más importante de las encuestas es justamente lo que no se ve, porque es lo que utilizan los estrategas precisamente para apoyar la toma de decisiones, redireccionar, reforzar acciones, modificar el discurso de campaña, emprender acciones, publicidad, en fin, una serie de cosas que ya son muy internas y que se van a reflejar en resultados. Entonces lo que más quieren es ver cómo van las cosas, pero para revertirlas o para crecer, o para hacer que mi adversario baje sus puntos. Y ¿no? para los ciudadanos, entonces, ¿cuál sería la utilidad? El problema es que las encuestas no se hacen para los ciudadanos. O sea, es lógico, mira, Enrique. A los políticos es muy difícil que se resistan a publicar una encuesta cuando van bien. Sí. Tú lo has dicho, el político siente que al publicar una encuesta en la que a él le va muy bien, eso le va a dar legitimidad, o que los indecisos van a quererse ir con el ganador, lo cual es una teoría que no está probada ni se puede compartir necesariamente, ¿no? Pero los políticos, en la mayoría de las ocasiones, hacen eso. Yo quiero, si salí bien, quiero que se publique. Es lógico que si en la encuesta salió mal, pues no la va a publicar, ni la va a esconder y va a utilizar toda la demás información pues para revertir esa tendencia. Pero eso no lo sabe. Lo que llega a la gente o lo que llega a los medios, pues es lo que en un momento dado, A menos de que el medio iba bien. A menos de que el medio haya contratado la encuesta, eso es definitivo. César Morones. ¿Están en crisis las encuestas? La misma pregunta. La definición de crisis es cruce. Y por lo tanto yo creo que no están en crisis. Yo creo que hay una práctica que data de muchos años, de antes de la creación del CEU, de la Universidad de Guadalajara. Que el CEU de la UDG llega y echa a perder ese negocio multimillonario. Pero una vez que el CEU deja de existir, retornan al poder y reforzados. Vamos a ser francos. Este espacio inicia con una nota en orden cronológico, que es la elección mexicana, después viene la elección británica y después la elección española. Exacto. Faltó ahí la peruana. Claro. Las podemos analizar. Yo creo que Gaspar y yo no vamos a terminar esta noche. Va a dar espacio para más. Pero hay algo importante. La nota empieza diciendo que el presidente nacional del PRI dice que ganó 9 de 12 gubernaturas. Eso lo dice la noche del día de la elección. El 5 de junio. El 5 de junio 2016. Y lo dice después
de que una casa encuestadora, ¿no? al ratito fue la segunda. Parametría y financiero, ¿no? Parametría y el financiero. El financiero con este señor Alejandro Moreno. Con Alejandro Moreno. Y después por ahí lo terció con Milenio. Sí. Exactamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo se las gastan. Digo, porque ya cobró una cabeza esta elección, ¿no? Precisamente de cómo empezó la nota. Claro. Ya ese señor ya no es presidente del PRI. Bueno, ya hay dos, también el David Cameron en el Reino Unido. Claro, con lo del Brexit. En efecto. ¿Qué dice parametría en el espacio entre las 6 y las 8 de la noche del 5 de junio? Mañana se cumplió un mes. Sí. Hoy es el día de la independencia de los Estados Unidos. En Hidalgo acertó. En Puebla acertó. En Sinaloa dijo que el PRI ganaría 44 a 29 sobre el PAN, cuando el PAN obtuvo el 17% y se fue al tercer lugar. Y en segundo lugar fue Movimiento Ciudadano, 26%. En Chihuahua no acertó. Dijo que le daba ventaja al PAN, pero no dijo cuánto. Pero esa ventaja terminó en 8 puntos. 8 puntos. Estamos hablando de encuestas de salida y aquí no nos estamos contradiciendo Gaspar y yo, ni tampoco nos pusimos de acuerdo, porque él ha hablado con certeza y certidumbre de las encuestas preelectorales. Estas que estoy leyendo son las encuestas de salida. Y ahí ya no opera lo que tú dices, Gaspar. La fotografía del momento, ¿no? Que a la que se esa sí es para ganadores y perdedores, ¿no? La encuesta de salida, ¿no? No exactamente. O sea, la encuesta de salida, evidentemente, hablando de encuestas, es lo más cercano porque pues, ya es gente que ya votó. Así es. El ejercicio más preciso, ya para saber quién fue o cómo queda la elección, es el conteo rápido. Porque el conteo rápido se hace con resultados. Es un muestreo de resultados que sale mucho más rápido que el PREP. Son actas, claro. ¿Sí? Claro. Ya no es una encuesta preelectoral ya que no le preguntas a la gente el momento preelectoral. ¿Cuál es el problema? O sea, normalmente, supongo que opinas lo mismo que yo, César, normalmente las encuestas de salida son muy parecidas al conteo rápido y luego al resultado electoral, normalmente. Es raro que se distorsionen. ¿Por qué se pueden distorsionar? Pues obviamente porque está mal hecha la muestra, porque esté mal planteado el diseño. Puede haber un error, o sea, definitivamente, como en todo, puede haber encuestas técnicamente válidas y algunas que sean con deficiencias técnicas. Metodológicas, claro. Metodológicas, lo que sea, campo, en fin, la misma muestra que esté no muy bien diseñada, en fin. Pero lo común es que las encuestas de salida tengan ya mucha similitud con el resultado. ¿Cuándo pueden llegar a distorsionar? Cuando hay un ambiente demasiado politizado en el que la gente sale de votar y le advirtieron, cuidado con esos, no vayas, porque normalmente la encuesta de salida la aplicamos para cuidar la confidencialidad y para que la gente se sienta más tranquila, se le entrega una especie de boleta que dice ahí ejercicio estadístico no válido y demás, en donde aparece muy similar a la que utilizó y se le dice simplemente, como lo marcó allá, márquelo aquí. Pero hay quien utiliza eso para decirle, están robando votos, están usando de manera y cuidado. Claro, y entonces esa gente que desconfía no nos responde y entonces ahí, si tenemos una encuesta de salida con una no respuesta de 20 o 30%, entonces ya, por ejemplo, el resultado se te puede mover. Tú traigas también las del financiero y las de Milenio, con parametría, traían tasas de no respuesta del 55 al 60%. O sea, ahí también hubo un problema de cómo entender ese voto oculto, que no quería decir exactamente por quién votó. Claro. Y claramente lo procesaron mal. Mira, la lectura de IMO es que es una práctica, no una crisis. Es una práctica que viene de toda la vida. ¿Sí? Con un buen número,
casas encuestadoras. Ahora le tocó a Parametría. Imagínense ustedes, hacer una encuesta en cada uno de los estados de la República donde hubo una elección, encuestas de salida. Se privilegia la cantidad sobre la calidad. ¿Cuál va a ser la calidad? Pues la calidad, para no aburrir al público, teleauditorio, en resumen, Parametría con Milenio acertó 5 de 12. 5 de 12. Aquí están los resultados. Y con salida, ¿no? Con la encuesta de salida. ¿No? Y el prestigio, y esto lo entiende uno desde los primeros días que uno empieza a ser un encuestador profesional, y profesional me refiero a un sustantivo, no a un calificativo. Sí. Cuando uno recibe dinero a cambio de hacer una encuesta, ya se es profesional. En ese mundo profesional no se vale engañar al público, quererlo engañar. Vamos al corte y seguimos platicando sobre encuestas. Estamos de vuelta con todos ustedes. En perspectivas y algunas preguntas sobre los dos temas, Belén, que hemos discutido esta noche. Sobre el gasolinazo, nos dice @TrejoF. La pregunta es, ¿tenemos transporte público efectivo y digno? Es que ese es el otro punto, ¿no? ¿Cómo incrementas el precio de las gasolinas para desalentar el uso del automóvil, pero no le das opción al ciudadano de moverse de otras maneras? No, entiendo que es el punto clave. Es más, yo creo que si tuviéramos transporte público digno, ni siquiera estaríamos debatiendo este problema. No. Sin embargo, sí hay que decir, como principio, que pague más el que más contamina, creo que no es un principio a negar, claro, digamos, ¿no? De entrada. Y sobre encuestas, una vez más lo digo, en las urnas nos vemos. Bueno, también es cierto, ¿no? Mejor esperarnos a las urnas antes de andar discutiendo demasiadas cosas previo a las elecciones. @Arturo Lord, ¿en qué medida las encuestas son un instrumento para manipular la opinión pública? No sé si quieren responder, César. Sí, yo creo que, bueno, hay evidencia que dejaron de ser confiables, comenzaron a dejar de ser confiables, porque la credibilidad ciudadana en las encuestas iba ascendente. Sí. Hasta el año 2006. Yo creo que ahí está el quiebre, ¿no? Si tú hablabas del 97, del año 91, la elección intermedia de Salinas. Aquella que ganó todo, ¿no? Al 2005. Si alguien hablaba mal de las encuestas, decían, eres un amargado. Pero fue a partir del año 2006, con la elección presidencial del 2006, exactamente hace 10 años con 2 días que ocurrió. Y otra vez, para no aburrir, a ver si esto lo puede captar la cámara. A ver si. Pero así se comportó las actas procesadas por el IFE, donde esta raya verde es la del PRI, Roberto Madrazo. Sí. Esta azul es la del PAN, Felipe Calderón, y esta... Andrés Manuel López Obrador, que es como rojo o naranjado. Sí, naranja, más o menos, es naranja. Justo cuando llega al 75% del conteo, y aquí no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de qué sucedió en el PREP. No, esto ya son actas. Son actas procesadas. Ya esto es lo máximo de lo máximo. ¿Cómo esto se mueve de esta manera, nada más en estas dos fuerzas, y lo demás permanece intocado? Simplemente no es posible en estadística. Aquí se ve otra fotografía tomada por el IMO. Nos ocupó 4 desveladas seguidas. Esta es la línea de Andrés Manuel López Obrador, esta es la de Felipe Calderón. Aquí vemos una total simetría. El voto que se le quitaba a AMLO era el que se iba... Sí, directamente proporcional, directamente. ¿No? Es casi perfecta el triángulo. Última. También con el porcentaje de avance, cómo se iba avanzando y cómo es que se cruza, es
en una proporción, este es AMLO y este es Felipe Calderón. ¿Y cómo puede ocurrir 1 a un 1. fenómeno así, César? Pues ese es fraude, ese es el fraude, ese es lo que pasó en España también. En España no se explican por qué pasó ese fraude, o sea, no saben cómo pasó. Pues que vengan a México y les vamos a decir cómo es. Es muy fácil, muy fácil. Es suficiente con decirle al jefe de cómputo que le meta lo que hoy en día rimbombantemente se dice, un algoritmo dentro del programa, de tal suerte que tú eres representante del PAN y tú de Morena, o de López Obrador. Y Gaspar y yo somos los capturistas, y aquí están las boletas, y ustedes están viendo que estamos capturando. Entonces, ¿tú crees que no atinaron el resultado? Bueno, o no estuvieron cerca del resultado porque hubo fraude, las encuestas, digamos, eso es lo que señalas. Bueno, es que hay que decirlo, con todas sus letras. Todas las encuestadoras en el 2006 se quedaron calladas. Todas. Con excepción de 2. Una fue GEAISA, que dijo que Calderón había ganado con 7 puntos. Sí. Cuando al final se lo dieron con .56. Y Demotecnia también, ¿no? No, la otra fue, Demotecnia, es otra historia. No salieron esa noche. IMO sí salió. IMO, Instituto de Mercadotecnia y Opinión, sale diciendo ganó López Obrador con 1.7%. Que era superior al margen de error. Déjame pasar a Gaspar para que nos dé su opinión. ¿Se utilizan como instrumento político? Sí, definitivamente se utilizan como instrumento político y se mal utilizan en la mayoría de las ocasiones, desafortunadamente, ¿no? Ya comentaba yo hace rato que pues, evidentemente se publicitan en las que salen arriba, las demás evidentemente no. Ahora, se inventan muchas encuestas, ese también es un problema. La legislación no ha logrado controlar eso, entonces de repente hay una marca que no conocemos, una marca patito, que aparece y de repente sale un desplegado en el periódico donde dice arriba por arriba, no. Sí, ha sucedido. Incluso hay ejemplos de periódicos, el mismo periódico, el mismo día, saca 2 pseudoencuestas diferentes, 2 pseudoencuestas patito, en las que en uno gana uno y en el otro gana otro. Entonces lo ve la gente, que no es gente que esté necesariamente compenetrada con las marcas de las encuestadoras y demás, y dice, pues esto es una payasada, ¿no? Y eso, evidentemente, desacredita a las empresas serias. Una empresa seria no se va a prestar a eso, definitivamente, porque una empresa seria pues vive de su prestigio, de la confianza de sus clientes, y sus clientes no son nada más las elecciones los políticos. ¿No? Eso es un pedacito, es un componente del pastel de clientes que hay. Claro. Y evidentemente no se va a exponer a por quedar bien con un cliente, quedar mal con el resto, ¿no? Entonces, sí se utilizan, pero generalmente se mal utilizan, se distorsionan. A nosotros nos ha tocado salir a desmentir un cliente al que le entregamos un resultado y sale a decir otro. Y lo alteró y lo dio a conocer ante los medios de comunicación. Bueno, 67% de los ciudadanos tienen poca o ninguna credibilidad sobre las encuestas, según una encuesta levantada por Gabinete de Comunicación Estratégica. Veremos qué tan confiable es esta misma encuesta, al menos el margen de error está difícil. Bueno, donde probablemente tengan mayor credibilidad, según este estudio, las encuestas, es en el ámbito de la salud, y donde todavía tienen menos credibilidad que en el ámbito político es en el de seguridad. Los ciudadanos no confían casi nada cuando sale una encuesta vinculada al tema de seguridad. Pero si te parece, Enrique, pues vamos a ver, claro, ¿qué opinan los ciudadanos? No, porque es mucha la corrupción y todo ese rollo, ¿no? Así que si las contestas es nomás por contestarlas. No trato, sí la hago. Sí la hago, al cabo tiene un fin, ¿no? La encuesta. Sí creo, y creo que tiene un fin, y ojalá sí funcionen para algo. Considero que en cierta parte los medios de comunicación manipulan las cosas, y también los mismos partidos políticos, y creo que todo es una mafia. No quiero generalizar, pero sí considero que gran parte se manipula. Yo pienso que las encuestas electorales son buenas, dado que nos damos cuenta de la opinión de la ciudadanía,
pero que se efectúen y se realicen como debe de ser, pues es otra situación ya muy diferente, ¿verdad? Pero desgraciadamente el ánimo decae cuando vemos cómo la corrupción rebasa los límites en nuestro país. No sé, porque son fraudulentas comúnmente. No creo mucho en eso. No pierdes nada con contestar con la verdad. Pones un grano de arena, aunque sea en vano. Yo creo que las encuestadoras hacen su trabajo, ¿no? Yo creo que llega a donde tiene que llegar y ya ahí ponen mano negra, ¿no? Bueno, muchos factores, ¿no?, que intervienen precisamente en el proceso. Si el ciudadano está respondiendo o no con base a la verdad, si luego la casa encuestadora realizó el trabajo profesional, serio, como se debe hacer, y luego si el cliente pues la da a conocer de la manera adecuada o no. Es decir, que intervienen muchos factores en este camino de las encuestadoras. ¿Opinión sobre esta respuesta de nuestros ciudadanos? No, es que tienen toda la razón, tienen toda la razón. El Gabinete de Comunicación Estratégica es Berrueto, su director, pero el dueño, Líbano, ¿no? Líbano Sáenz. Sí. ¿Quién fue? Sí, pues, secretario particular de Zedillo. Beltrán y Asociados. ¿Quién es Beltrán? Asesor de Córdoba Montoya con Salinas y asesor de Zedillo. Sí, no, nada bueno puede salir de eso. ¿Cuál es el problema de fondo aquí? El problema de fondo es que son muy pocas las casas encuestadoras y una de ellas es Verumen y Asociados. Gracias, César. Conozco de muchos años a Gaspar, aquí en Jalisco, y conozco de muchos años en el Distrito Federal, jalisciense él, a Edmundo Verumen. Sí. Son gente proba, gente seria. Y yo incluiría en este grupo... Me va a tocar pagar la cena, ¿verdad, César? Te aceptaría un agua fresca. Ah, bueno. Un agua fresca. Me sale barato. Entonces. Ahora, me gustaría preguntarles, César Gaspar, entiendo que los ciudadanos pueden mentir, que los medios de comunicación podemos utilizar mal las encuestas, hacer mal uso, que incluso los ciudadanos se pueden confundir por el verdadero mensaje de las encuestas, pero en términos de autocrítica, los encuestadores hacen autocrítica después de que publican encuestas que están totalmente desvinculadas del resultado final, hacen autocrítica de que en realidad están fallando en algo, Gaspar. No, sí, por supuesto, y hemos fallado, o sea, no, digo, yo no considero que las encuestas estén en crisis, porque pues, seguimos trabajando, ya no tendríamos chamba, ya no estaríamos haciendo nada, ¿no? Las cosas siguen dándose y va a pasar y van a hacer las próximas elecciones el año que entra y habrá resultados que no convenzan y habrá encuestas patito y todo. Y eso va a seguir, va a seguir y va a seguir. Nosotros, como te decía, hacemos mucho más trabajo aparte del político. Pero específicamente... si hay autocrítica, sí, como en todo, a ti habrán cosas que te han salido mal, a nosotros también habrá cosas que nos han salido mal. A lo mejor el 90 y tantos % de lo que hacemos sale bien y podemos tener errores en lo demás. Y ahí es cuando hay que hacer autocrítica. Pero ¿cómo en qué elementos, por ejemplo? Por ejemplo, revisan metodologías, revisan formas de modelar los datos, es decir, ¿qué elementos hacen de autocrítica, digamos? Mira, revisamos metodologías, revisamos lo que se haya hecho, porque evidentemente una encuesta bien hecha se lleva a cabo con un método científico. Y un método científico pues, es un método que se puede probar, que puedes tú comprobar si hubo un error en dónde estuvo la falla. Entonces, pues, seguir todo el caminito para encontrar si hubo algún problema en campo, si hubo algún problema en diseño, si hubo algún problema en el proceso, en fin, en todas las etapas tú puedes corroborar si hubo alguna falla. Y si es así, pues evidentemente tomar nota para que esto no vuelva a suceder. No vuelva a suceder, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos. Une
elemento crucial para entender el desprestigio de las encuestadoras es su disposición a jugar el papel sucio en una elección. El mercado ofrece encuestas de todo tipo, desde las series con muestras representativas y un compromiso con la precisión, hasta las patito, que te ofrecen ponerte sobre una hoja en blanco lo que requieren tus intereses. Esta propensión a buscar el dinero rápido y sin escrúpulos ha provocado que los ciudadanos se la piensen antes de creer en una encuesta. Las encuestas se convierten en instrumentos de propaganda que articulan tanto a los encuestadores que necesitan dinero como a los partidos políticos que quieren mandar un mensaje de que van ganando o están remontando, hasta los medios de comunicación que se prestan a fungir de altavoz propagandístico. Esta colusión desencanta al ciudadano y hace que las encuestas, muy importantes en democracia, se vuelvan propaganda barata. ¿Debemos seguir creyendo en las encuestas que se publican en los medios de comunicación? Bueno, pues ahí tenemos esta reflexión, esta pregunta. Enrique, tenemos más comentarios aparte de nuestra audiencia. Sí, muchísimos comentarios. Este tema de las encuestas siempre suscita debates y bueno, agradecemos al doctor Jorge Rocha, que es colaborador también de este espacio, que nos dice: la estadística no está en crisis, las encuestadoras sí, luego de 3 elecciones con fuertes errores. Claro, un saludo a Jorge, y tienes razón, pues digamos que la estadística es una ciencia. Está ahí, ¿no? Sí. Y bueno, varios comentarios. Nos dice @Roberts03842415. Las encuestas, como a los políticos, la mayoría de gente no les cree porque en lo general favorecen a un partido. @Carlos AZ, las encuestas son y serán necesarias siempre en México, solo tenemos siempre que perfeccionar las metodologías. @Rafael1838018, para mí las encuestas políticas no son muy fidedignas. Álvaro Ortega, yo preguntaré a los dueños de las encuestas quién les da el permiso para realizar sus encuestas de salida, ya que en realidad quien se supone que debe tener el control de esta información es el INE. No se puede traducir esto en una fuga de información o una manera de desinformar a la sociedad con sus números cuantitativos, pues bueno, es el INE, ¿no? Hay horarios establecidos para el resultado, no, sí, ¿no? Para poder aplicar una encuesta de salida, necesitas ni siquiera el IPC, ¿no? Tienes que ir a INE directamente. Ahora sí, antes era el IPC, pero ya con la nueva legislación es el INE, sí. Nos dice @J. José Mesa, las empresas deben seleccionar bien a los encuestadores, y darles una capacitación. La mayor parte de los errores viene directamente de ellos. Claro. Y bueno, hablando precisamente de la crisis, yo recuerdo, César, y quizá tú tengas elementos, no quizás, seguramente tendrás elementos mucho más claros y confiables. Recuerdo, por ejemplo, el año 2000 con María de las Heras, que fue todo un fenómeno, digamos que fue la primera vez en la que los mexicanos confiaban o por lo menos escuchaban los resultados y se sentían identificados. Tuvimos también, digamos que a nivel local, otro momento interesante precisamente con el CEO en la elección del 95, cuando gana Alberto Cárdenas, donde también fueron muy acertados en ese resultado. ¿Por qué estas encuestas sí funcionaron y por qué pues estos momentos poco los hemos vuelto a ver a repetirse? Bueno, la gente pone en duda a las casas encuestadoras. Yo no tengo dudas sobre las casas encuestadoras, sé quién es quién. Tenemos todos los archivos de todas, los expedientes de todas, nuestros propios expedientes. Nosotros hemos fallado 5 de cada 100 elecciones. Nos hemos equivocado en 5 de cada 100 elecciones. Ya has perdido un dato, 90 y tantos veces pues no fallan. Quiere decir que como instrumento humano es falible. Pero cuando se es independiente, tienes esos porcentajes de bateo superiores al 90%, ¿sí? El porcentaje de bateo en México, para estas empresas que están en esa mesa, es del 50%. Las de parametría, ese día, 5 de 12, es 40%. ¿A qué se debe? Se debe a la relación de dependencia que tienen con el status quo, que les dicta lo que deben de poner. Así de sencillo. Pero habemos empresas que sí somos serias y que lo hemos probado y comprobado, no a lo largo de años, sino de décadas. En el caso de nosotros, estamos por cumplir 3 décadas y seguimos con trabajo, y no nomás nacional. Y aprovecho para un anuncio muy importante, que no lo he dado en ningún medio de comunicación masiva. El IMO, que es el único representante de México en el International Social Survey Program, que celebra su asamblea
todos los años. Este año la reunión fue en Lituania, sí, en mayo. Hace justamente dos meses se decidió las sedes para los próximos 2 años. 2017, Estambul, Turquía. Ojalá que Estambul esté en mejores condiciones que las que está ahorita. Y 2018, Guadalajara, México. Esperemos estar también en mejores condiciones. Gaspar, ¿crees que ese es el problema? El hecho de quién paga y quién dice, pues tiene que salir así. Porque yo la verdad es que conozco algunas de estas, por ejemplo, Parametría, la conozco bien, y se me hacían empresas muy serias, ¿no? En su momento creo que tuvieron muy buenos estudios, muy buenas investigaciones, y se me hace raro que, por ejemplo, Francisco Abundis le haya copeteado ahí para que le pague. Es decir, no sé, pero ¿crees que esa sea la razón? No me atrevería a aseverarlo. O sea, yo me inclino más a pensar que es una empresa seria que tiene un prestigio y que pudo haber tenido fallas más por algo que también comentó César hace rato, por volumen de trabajo. O sea, no es lo mismo estar trabajando en 2 o 3 estados y tener los controles en 2 o 3 estados que tener 12, ¿no? Claro. Y estados complicados. Sí, se necesita mucha gente. Para una encuesta de salida necesitas mucha gente. Que esté capacitada, que esté supervisada, que esté haciendo las cosas bien, que transmitan a tiempo. En fin, una serie de cuestiones que pues, necesitarías mucha gente. Ninguna empresa tenemos tanto personal en nómina, entonces ahí se tiene que contratar personal eventual, personal específico para operativos de campo al que hay que capacitar, al que hay que entrenar y al que hay que supervisar, sobre todo muy bien. Claro. En la medida en que te agobies con demasiado trabajo, tu capacidad de supervisión se reduce. Claro. Es parte del problema. Me inclino más... Sí. Que por ahí puede ser, porque no que por el otro lado. Muchos especialistas que me ha tocado leer dicen es que cada vez los clientes quieren pagar menos y quieren tener más precisión, pero pues es muy complicado. Es decir, si quieres una muestra grande, importante, con bajo nivel de error, pues necesitas pagar más, ¿no? No, sí. Además, otra cosa, generalmente los medios de comunicación no quieren pagar. Sí, no. O quieren pagar de alguna manera. Con publicidad. Exacto, con algún tipo de intercambio, claro, y todo. Sí. Y a nosotros nos cuesta. Porque todo ese ejército de gente que contratas, pues hay que pagarle bien para que hagan un buen trabajo, hay que darle la comida, coches que se rentan en la localidad donde estás haciendo el trabajo. En fin, todo eso es dinero que hay un punto de desacuerdo en este momento contigo, Gaspar. Bueno, Parametría, que fue contratada por un medio de comunicación, sí. Ese medio de comunicación, ¿de dónde sacó el dinero para financiar 2 estados o 14 estados? Porque hubo 2 que no fueron para gobernador, exacto, pero fueron para alcaldes. O para constituyente, ¿no? Como el caso Entonces, si los medios de comunicación no quieren pagar, ¿por qué sí quiso pagar? Entonces, ¿quién realmente pagó estas encuestas? Tú le encuestaste a Milenio en la elección de 2015, ¿no, Gaspar? Sí. En la última elección. ¿Y la relación cómo se traza? Es decir, ¿es transparente? ¿Se transparenta cuánto se paga? ¿Cómo es la relación? Nosotros hemos trabajado en diferentes ocasiones para Milenio. Trabajamos, de hecho nosotros empezamos nuestra relación con Milenio viene porque empezamos a trabajar con público. Con público en su momento. Y después, pues, sabemos la historia y de ahí hemos hecho varias cosas con Milenio. Definitivamente, como decía, no es el mejor precio. Yeah. En ocasiones nos conviene, pues, como empresa, pues, aparecer en el medio, pues, si lo quieren ver así, algún tipo de publicidad, ¿no? De publicidad. Manera. Que se debate de tu encuesta, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Claro. Desafortunadamente no nos fue bien, esa fue una de las que no nos fue bien. Y diste la cara, que eso es bueno, ¿eh? No, y yo te escuché poquito después de la elección. Sí, tuvimos una entrevista, hicimos el análisis, ¿qué fue lo que falló ahí? O sea, hicimos todo el procedimiento para ver si había sido alguna falla técnica, no necesariamente. La no respuesta era muy alta. Y cuando la gente no te dice, pues, claro, se puede ir para un lado, se puede para otro, se puede dividir, en fin, es muy difícil. Aunque hagas algunas preguntas para tratar de inferir hacia dónde se va, no siempre resulta. A nosotros no nos resultó. Y entonces, Pero no es su constante. No. Pero sí la del medio. Eso sí, estamos de acuerdo. Ahí sí ya. Queda clarísimo. La del medio. Bueno, y me refiero a Milenio
Ciudad de México. Ya ha encuestado con varias, porque fue GEA-ISA en su momento, Gabinete, ¿no? Sí, ¿Y qué pasó con GEA-ISA? Eso es importante que la gente lo sepa. Diario, sí. Y con Después de que le dieron también 7 puntos a Calderón el día de la elección, lo primero que hace Calderón es darle la dirección general de Pemex a Jesús Reyes Heroles, dueño de GEA-ISA. Y la dirección de la inteligencia mexicana del CISEN al director de ISA. Ese fue el premio. Estamos entrando casi ya a la recta ya final. Estamos en tiempo extra. Tenemos un minuto y cachito para conclusiones. Yo quisiera plantearles, ¿es necesario regular con mayor amplitud, digamos, a las casas encuestadoras o la legislación actual es suficiente, César? Mi punto de vista es que una de las mejores legislaciones y organizaciones de encuestas en el mundo es México. Desde el IFE, nosotros teníamos amplios temores de que el INE iba a clavar esa confiabilidad. Afortunadamente me ha tapado la boca. Me parece que el presidente actual dejó seguir el proceso de la producción de datos y el proceso de datos tal y como venía y no como lo mostré en la elección anterior. Sí. Y que por esa razón hubo esa falla de las encuestas. Entonces, ¿te parece la regulación adecuada? Sí. Gaspar. Yo también estoy de acuerdo, sí. Que así se debe quedar la regulación como estamos. Como estamos. Bien. César Morones, Gaspar Reza, gracias por haber estado con Muchísimas nosotros. gracias a ambos. Gracias. Y ya tendremos oportunidad de charlar, porque como bien decían, el tema no se agota. No se agota nunca, Entonces, tenemos una segunda invitación para ustedes, Enrique. Y que bueno, este es un asunto de buenos y malos encuestadores, ¿no? También. Yo creo que es un tema como importante, todos los como gremios, toda la ¿no? vida, Como buenos todos y los malos gremios, periodistas, claro. como todo. Así es. Vámonos. Enrique, gracias, buenas noches. Gracias a usted también, muy buenas noches.